Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el pastor Orlando Rosales. Levítico, capítulo 4, versos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. El pecado es una desviación de una norma definida, una violación de la ley de Dios. Si concebimos la ley como la línea recta que debe ser seguida, cualquier desviación de esa línea sería pecado. Tal desviación puede ser accidental o intencional, pero siempre es pecado. El pecado es quedarse corto, no alcanzar la meta de la perfección. El pecado es como una flecha que no alcanza el blanco. El pecado es desobediencia. La desobediencia no es posible, sino cuando hay conocimiento de la ley y transgresión de la misma. Hay diferentes grados de culpa en la desobediencia. Aunque Dios tiene recursos para esto, la verdad es que toda transgresión es muy grave. El que persiste en su impenitencia finalmente cometerá, sin darse cuenta, el pecado imperdonable. El pecado es ofensa contra Dios. El hombre puede pecar contra otros hombres, pero su primera y principal ofensa es contra Dios. Por lo tanto, la confesión debe hacerse siempre, en primer lugar, a Dios. En este capítulo se consideran 4 clases de transgresores. Cada uno recibe el castigo según su posición. El pecado de una persona prominente afecta a más personas que el de una persona menos distinguida. Por lo tanto, debe recibir un castigo más severo. Verso 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y si hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables. Aquí se incluyen todos los pecados, grandes y pequeños, pero se refiere sobre todo a los así llamados pecados pequeños. No se refiere esto a la violación abierta, sino al pecado relativamente leve contra alguno de los mandamientos, en cosas que no se han de hacer. Cuando se hacía esto, se incurría en la culpa y debía presentarse una ofrenda por el pecado a la puerta del santuario. Verso 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare. El jefe se refiere al principal de la tribu, o el principal de una división de una tribu. Se incluyen tanto dirigentes civiles como religiosos, príncipes, jefes. Posiblemente el jefe no se había dado cuenta de su transgresión. No se esperaba que un jefe conociera tanto de la ley como el sumo sacerdote ungido. Por lo tanto, la ofrenda que de él se exigía era de menos valor
que la que se pedía al sumo sacerdote. Verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiera. El procedimiento era igual que en el caso del jefe, con la excepción de que la persona debía presentar de los animales requeridos una hembra y no un macho. Querido Dios, sabemos que en nuestro caminar diario erramos, pero gracias, Señor, por la oportunidad de perdonar nuestros pecados y la disposición de ayudarnos a no volver a cometerlos. Te lo agradecemos de corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.